Shalom, bienvenidos a esta semana, a la tertulia de Radio Sefarat. Ya saben que este es el programa en el que intentamos analizar algunos de los acontecimientos más importantes que han sucedido en los últimos 7 días. Solemos viajar más allá de esos 7 días en el tiempo, al pasado. Muchas veces intentamos adelantarnos al futuro y es un poquito lo que vamos a hacer hoy. Hoy quisiera que habláramos de Turquía, del foro de Davos, quisiera que habláramos también de Irán, de las elecciones de Israel, también de la Audiencia Nacional y la decisión del juez Andreu. Para hablar de todo ello, contamos hoy en el estudio con Albert Sabanoglu, profesor del Instituto de Empresa. Albert, bienvenido. Hola, gracias. Y también con Jorge Aspizúa, analista de defensa. Bienvenido, Jorge. Bien hallados. Bueno, en el fondo, la entrevista hoy, la tertulia hoy es una tertulia entre amigos. Sois asiduos a la radio. Yo creo que estamos acostumbrados ya a hacer una serie de análisis. Nos encontramos hoy a pocos días antes de las elecciones en Israel, que probablemente den un vuelco a todo aquello de lo que estemos hablando en estos momentos. Como suele suceder. Como suele suceder. Así que, si os parece, vamos desde afuera, hacemos desde otros países y terminamos en Israel. Quisiera, aprovechando que estás, Albert, quisiera hablar de Turquía. Hay dos cuestiones de Turquía en esta semana. Por un lado, el foro de Davos, donde pudimos ver a un irritadísimo Erdogan gritándole a un también irritado Simón Peres. ¿Para qué lo vamos a negar? Y también el papel que Turquía está jugando en las negociaciones con Hamás, porque Turquía quiere ser un peón, bueno, más que un peón, quiere ser una ficha importante dentro de estas negociaciones. Empecemos por Davos. Una de las cuestiones que se planteaban, que estaban en el aire, si no hubo un poquito de puesta en escena dentro de esta bronca, y si me lo permiten. Sí, bueno, os puedo dar la perspectiva desde dentro de Turquía. Lo que choca es la cantidad de artículos, la cantidad de cosas que se han dicho y que se han escrito y todavía se escriben sobre eso. Ha sido un evento de verdad en Turquía, ¿no? Y la otra cosa sorprendente es que la gran parte de los que comentan, incluidos los de izquierdas, los liberales, todos, apoyan mucho a Erdogan. Dicen que ha hecho algo bueno, que por fin alguien habla un poco con su conciencia, no sé qué. Todo lo cual me parece un poco ridículo, ¿no? Es decir, viniendo de analistas serios, etcétera. Pero dentro de eso sí que ha habido gente que ha escrito, que ha dicho que esto fue una puesta en escena, dando datos. Por ejemplo, que los actos en que estuvo Erdogan al volver, que en realidad, en teoría, no debería haber estado, ¿no? Porque se supone que fue improvisado y decidió volver de Davos en el acto, ¿no? Ahí improvisado, pero claro, volvió y estuvo en compromisos que no hubiera podido estar si esto hubiese sido algo improvisado, ¿no? Es decir, estaba todo organizado y le esperaban. Y más la acogida en el aeropuerto, etcétera, etcétera, que son cosas que dan, se puede sospechar por lo menos que esto no fue todo improvisado, ¿no? Una pregunta, Erdogan no se caracteriza por sus buenas relaciones con los sectores militares de Turquía. Sí. Tengo entendido que los sectores militares no entendieron de una manera tan benévola este enfrentamiento. No sé si has podido leer algo al respecto. Los sectores militares no hablan. Desde hace bastante tiempo, por lo menos un año, que hay un silencio muy atípico, ¿no? Es decir, los militares solían, sobre todo bajo circunstancias parecidas, ¿no? Es decir, solían expresar opiniones muy fuertes en público, ¿no? Pero desde hace un tiempo se están manteniendo en margen, ¿no? Pero sí que es de suponer que se habrán cabreado bastante. Es decir, hay ahí una alianza estratégica muy importante para los militares turcos con Israel, ¿no? Erdogan, como siempre, está jugando a empujar los límites y a ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, puede haber cálculos más profundos, pero eso solo lo leí. Hubo 1 o 2 analistas solo que han
piensan, y uno de ellos me parece que era ayer en el Jerusalem Post, que piensan que puede haber sido una jugada mucho más meditada, ¿no? Por una parte, tener más fuerzas frente a los militares, ¿no? Porque poniéndose del lado anti-Israel, que sabe que ahora mismo la población de Turquía, en gran mayoría, está anti-Israel, ¿no? Pero también se sabe que los militares son pro-Israel, con lo cual les pone en una situación aún más débil, ¿no? Porque se ve claramente que están en contra de la opinión de la mayoría de la población, los militares, ¿no? Jorge, yendo un poco por donde está diciendo Albert hace hincapié en una especie de casi electoralista interno, ¿no? Me parece entender a lo y que también este aspecto, no hay que olvidar que hay elecciones muy pronto en Turquía también, lo entiendo, elecciones locales. Claro, lo entiendo por ahí. Con lo lo que cual estás ha diciendo. ganado muchísimos puntos, pero mucho, ya te digo, de izquierda, de derecha, de todo. Es curioso porque las elecciones marcan el comportamiento de los políticos. Sí, no solo en Turquía. Claro, y coincidiendo con la celebración de la Magna Conferencia de Davos, que son 2.400 participantes con derecho a voz, resulta que en esos días también había previstas y se han celebrado elecciones municipales en Irak. Eso quiere decir el norte de Irak, quiere decir Kurdistán. En los días de la operación israelí en Gaza, pues bueno, algunos aviones turcos sobrevolaron y bombardearon el norte de Irak. Posiciones concretas del PKK. Estamos hablando de algo muy peligroso, y es de que hay un gobierno que después de una sentencia del Tribunal Constitucional turco está gobernando. El silencio de los militares es porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional turco. Un gobierno que conoce los efectos de la crisis económica. Un gobierno que observa que hay un régimen casi confederal en Irak, que parece que va estabilizando la situación política en Irak. Ya veremos lo que pasa. Donde la presencia kurda es importante. Un gobierno que ha tenido una actividad muy clara en relación con aperturas de negociación con Hamas, que tiene fronteras con Irán, que tiene fronteras con el Cáucaso, que tiene que atravesar, bueno, algunos proyectos de gas, siempre el gas de por medio, procedente de Rusia, procedente de Asia Central, mayoría turca, con una fuerte presión islamista, a la cual se puede sumar el izquierdismo. Y qué casualidad, en medio de todo esto, inmediatamente después de esta bronca, el gobierno greco-chipriota detiene un buque cargado supuestamente de armas con bandera chipriota, procedente de Irán, con destino a Gaza. Y lo detiene por sugerencia, indicación de los Estados Unidos de América, de acuerdo con Israel y con la Unión Europea, porque Chipre, la entidad greco-chipriota, es miembro de la Unión Europea. Lo dejamos ahí. Bueno, pero es difícil. Espera, lo dejamos ahí, pero déjame que yo entienda. Déjame que intente comprender el rol... que Erdogan está jugando un juego interno, como bien ha dicho Albert, pero que los condicionantes en los que está jugando el juego revelan que el condicionante interno de Erdogan es delicado. Pero Erdogan, de alguna manera, también ha intentado ser una pieza indispensable dentro de las negociaciones en el conflicto, el conocido conflicto israelo-palestino. Estabas destacando que tenía relaciones con Hamas. La versión oficial de Erdogan, la versión pública de él mismo, del porqué de su cabreo desde que empezó la guerra en Gaza, es que él estaba haciendo de mediador entre, no Palestina, pero directamente entre Siria y Israel. Y que él dice que estaban acercándose de un punto donde iba a haber algo muy bueno, ¿no? Es decir, algún progreso de verdad. Y entonces, claro, él se vio, dice, con Olmert,
creo que 2 o 3 días antes de la operación de Gaza, sobre ese tema, Olmert no le dijo nada, bueno, evidente no le iba a decir, ¿no? Y claro, de repente... no. Creo que no se lo ha dicho ni a nadie bueno, de Washington. De repente, de sentirse muy importante a las puertas de hacer un progreso real de paz entre Siria y Israel, se despierta una mañana y ¿qué ve? Israel está bombardeando Gaza, ¿no? Entonces todos sus esfuerzos y además sin decirle nada, sin avisarle, no sé qué. Esa es su versión oficial de por qué está tan enfadado. Es curioso, pienso en voz alta a raíz de lo que acabas de decir, Albert. Olmert estuvo en Turquía, estuvo hablando con Erdogan unos 4 días antes. 3 días antes. Sí. Tzipi Livni estuvo en Egipto. ¿Cierto? 2 días antes. Los 2 países que estaban llevando las conversaciones, las mediaciones, Egipto y Turquía. Egipto parece casi, bueno, no sé si casi evidente, pero se han quejado muchos de que daba la sensación de que Egipto estaba enterado de lo que iba a hacer Israel. ¿Por qué no iba a estarlo Turquía, no? Por otra parte. ¿Puede haber dentro de toda esta puesta en escena una voluntad, insisto, pienso en voz alta, a veces todo es política ficción, pero puede haber una voluntad de Egipto de decir, bueno, yo voy a de Turquía, voy a oficialmente situarme de una manera muy confrontada con Israel, de manera a que mi mediación sea aceptada por Hamás? Porque da la sensación que es que ahora no hay otro país. Bueno, sí, Egipto se sospecha, pero Egipto y Hamás han tenido una verdadera confrontación. Daría la sensación de que hace falta alguien en la zona que sea de confianza o que haya llevado ya unas mediaciones y que sea aceptado por Hamás. ¿Puede ser o esto es muy fuera de un poco locura todo esto que...? Bien, quien esté acostumbrado a la teoría política del barroco español sabe que la política es teatro y por tanto esto que tú dices no deja de tener sentido. Lo que pasa es que en negociaciones diplomáticas la discreción, el secreto, el gesto siempre está medido. La lógica del enfado de Erdogan tiene impronta interna. Si Erdogan estaba manejándose como mediador con Siria, país fronterizo con el cual no se dejan de tener problemas por parte de Turquía, que de repente quede desautorizado, pues tiene su impacto interno, porque claro, los equilibrios que ha mantenido Turquía ante la Unión Europea, ante los Estados Unidos, ante Israel, ante Siria, ante Irán, ante Rusia, los últimos meses han sido equilibrios tremendos. Y su población, repito, está conociendo, como todas, el impacto inmediato de la crisis económica. Sí. Es muy dura también. Sí, y es una forma muy buena de desviar la atención y centrar, por ejemplo. Y quiero añadir por último que es un juego muy peligroso porque hay un auge del antisemitismo en Turquía nunca visto desde los años 40 por lo menos. ¿Los años 40? En los años ¡Ay, qué 40 casualidad! Ha habido, son historias que escuchas yo he escuchado de mis padres de su juventud, cuando eran niños prácticamente, pero desde entonces nunca conocido y ahora puedo decir que la comunidad judía está emitieron un comunicado de gran preocupación respecto a lo que está sucediendo. Muy preocupada. Bueno, la verdad es que eso está sucediendo en Turquía, pero lamentablemente podemos hablar de preocupación de las comunidades judías a lo largo y ancho del globo terráqueo, ¿no? Porque eso es esta plomo fundido, esta acción militar en Gaza ha despertado el antisemitismo. Creo que como no lo había despertado la guerra contra Hezbollah, que ya en un principio fue bastante virulento, pero la verdad es que se está llegando a unas denuncias terribles. En fin, seguimos hablando de negociaciones diplomáticas, que era lo que estabas haciendo hincapié, Azpizua, Jorge, me decías que esto era negociación diplomática. Y me gustaría hablar de diplomacia, entre España e Israel. Yo insisto, todas las declaraciones, tanto por España como por Israel, son de que aquí no pasa nada, que todo está ok, estamos en buenas relaciones,
Sin embargo, parece que no pasan 2 días sin que algo venga a enturbiar un poquitito este supuesto idilio que casi parece inexistente. Vamos a dejar la Audiencia Nacional para después, pero en una semana en que la Audiencia Nacional pretende juzgar a algunos militares israelíes e incluso a un exministro de Defensa, que ha habido choque de declaraciones. Resulta que va y ahora viene el señor Ali Larijani, presidente del Parlamento iraní, viene este fin de semana de visita a España. Una semana en la que además Irán ha lanzado un satélite que preocupa de manera importante a Israel y supongo que no solamente a Israel. ¿A qué viene Ali Larijani a España? Pues viene a hacer una visita como presidente del Parlamento iraní, con lo cual se encontrará con Bono, presidente de las Cortes Españolas. Sí. Se entrevistará con las autoridades del Ejecutivo español. Con las judiciales no. No está en el guión. Se entrevistará con el rey. Bien, ¿quién es Larijani? Pues antes de ser el presidente del Parlamento iraní, que dentro de poco tiene elecciones, ha sido el negociador con la Unión Europea, mediando la Unión Europea, sobre el programa nuclear iraní, que tiene adosado la construcción de cohetes balísticos y de misiles capaces de portar, hipotéticamente, no solamente satélites, sino cualquier tipo de cabeza explosiva natural, nuclear, radiológica, biológica o química. Cohetes, por supuesto, totalmente made in Irán, sin ninguna participación. Sí, que eso ha sido lo más sorprendente de alguna manera, ¿no? Sí, el made in Irán es perfecto. Hoy, viernes, que estamos grabando esto, el señor Khan, ha sido liberado en Pakistán. Fue el padre de la bomba nuclear pakistaní, también de los programas de cohetes y de misiles pakistaníes. Y de Corea del Norte también, ¿no? Sí, con asistencia china y también de Irán. Y ha sido liberado por las autoridades pakistaníes. Estamos en negociaciones diplomáticas y España es uno de los países que mantiene mejores relaciones durante los últimos 30 años con el régimen, sin excepción, con el régimen iraní. Debo de recordar la visita del presidente del gobierno Aznar a Teherán y la visita de Ali Khamenei a España. Bueno, y la alianza de civilizaciones realmente está dentro del paquete de la, digamos, larga tradición española en política exterior. Con la misma lógica como lo de Gaza con Erdogan, a lo mejor Estados Unidos podría usar a España para negociar con Irán, ¿no? Digamos que esa sería una posibilidad, también con Siria. Sí, claro, también. Es una posibilidad. España para negociar con Siria. También. Pero de todos modos... Hombre, con Siria puede haber algún tipo de problema, porque Al-Qasar, conocido traficante de tecnología y de armas, fue extraditado después de muchísimos años a Estados Unidos, donde ha sido juzgado y condenado por un tribunal federal de la ciudad de Nueva York por un asunto un tanto sucio de tráfico de armas en Colombia, donde aparecían también contactos argentinos. Bueno, confuso. Sí. Confuso, ahora mismo no tengo claro el expediente. Pero, perdón, una pregunta respecto a lo que estaba diciendo Albert. Albert decía negociar con Irán a través de España, tú decías o con Siria. ¿Negociar con Irán o con Siria no es abrir proceso abierto de negociación, que en todo caso... Sí, pero la pregunta es, ¿no son dos estrategias completamente diferentes? No. Porque negociar con Siria es alejarlo de Irán. Negociar con Irán es ir directamente, digamos, como dirían, a la madre nodriza, ¿no? Vamos a ver, en este momento la administración Obama, y esto ha sido preparado con la anterior administración, la de Bush, a partir del nombramiento de la señora Rice y del señor Gates, respectivamente secretarios de Estado, de Estado y de Defensa, se ha adoptado con la señora Clinton y con Gates y con el jefe de Seguridad Nacional, el general Jones, el concepto de Smart Power, que ha sido ya reflejado en la prensa española. Sí, es uno de los términos que está empezando a surgir. Es un concepto que se adjudica a Nietzsche, pero desde luego es un artículo de abril-marzo de 2004 de la señora Susan Nossel,
curiosamente, en aquel momento ayudante del legado para asuntos de Afganistán y Pakistán, Holbrooke. La señora Susan Nossel, por cierto, es directora ejecutiva del Human Rights Watch. Sí. Bien, la señora Clinton, al hablar de la posibilidad de abrir, digamos, relaciones diplomáticas abiertas con Irán y de retomar las negociaciones de Estados Unidos con Siria, ha hablado de Smart Power. Bueno, hay movimiento y cada país juega sus cartas. Y España juega sus cartas, Turquía juega sus cartas, Egipto juega sus cartas, Arabia Saudí juega sus cartas y hay elecciones en todas partes. Turquía, Afganistán, Israel dentro de nada, Irán, fin. la Autoridad Nacional Palestina, que no sabemos qué va a pasar con esas Bueno, elecciones. esas son las elecciones que ya veremos cuando se celebran. Bueno, como tenemos que avanzar y no tenemos tiempo y todavía hay dos temas que quisiera tratar. Afortunadamente el pueblo tiene voto. Vamos a seguir. Quisiera hablar del tema de la decisión de la Audiencia Nacional de aceptar, de llevar a trámite la posibilidad de denunciar aquí a 6 militares israelíes. Quisiera saber cuál es vuestra opinión al respecto, Albert. ¿Me lo dejas a mí? No. ¿Me dejas a mí lidiar al toro? No, Albert, como hombre prudente que es. Bueno, ¿qué se puede decir? Sumamente hipócrita, diría yo, ¿no? Es decir, pero claro, sobre todo el hecho que están intentando juzgar, ¿no? Porque es algo que se ha hecho en 2002 y que tiene, por ejemplo, muchísimo más lógica que, digamos, el último ataque a Gaza, ¿no? En mi opinión. Pero yo la verdad es que eso no sé cómo analizarlo, me parece completamente hipócrita porque no se abren juicios para los no sé, el primer ministro de Sudán o cosas que tienen muchísimo más, son mucho más horrorosas y mucho más claramente crímenes contra la humanidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿por qué Israel? Primero porque hay una instancia de parte que hace la demanda, porque en España está asentado el principio de justicia universal con el detalle en 1995 de que se puede juzgar cualquier asunto, se puede entender, procesar y juzgar cualquier asunto, haya sucedido donde haya sucedido, estén implicados o no ciudadanos españoles. España es casi una excepción en esta consideración de aplicación del juicio universal. Por tanto, legalmente el juez ha hecho lo que le está permitido hacer. Es curioso que se ha dicho no por autoridad democrática competente, pero sí por autoridad con influencia competente, editorial del diario El País, sea cierto o incierto, sea certero o no certero, es justicia universal. Y claro, no voy a hablar de hipocresía, es instancia de parte. Sí, esos detalles no estaba y el tanto. grupo palestino que lo ha llevado adelante es parte. Sí. Entonces, no quiero pensar cuántos asuntos, hasta que, como se ha anunciado, cambie la ley española al respecto, si es que cambia, pueden llegar a la Audiencia Nacional. Es que es muy peligroso para España directamente esto, ya no solamente para otros. No sé, para España. Es decir, los crímenes de guerra y contra la humanidad, creo que los de humanidad no prescriben nunca, ¿no? Claro, pero estamos en un sistema judicial aquí que no atraviesa uno de sus mejores momentos, que tiene grandes... Sí, pero fíjate, déjame que no entremos en esto. Simplemente hablemos del momento de que en la Audiencia Nacional empiezan a llegar asuntos. Por eso me refiero, quiero decir que de repente estás abriendo la puerta, bastantes problemas tienes ya, que además estás abriendo la puerta a muchos otros conflictos. Tú imagínate que un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial entregara a un oficial de uno de esos países que estaban combatiendo contra la Alemania nazi y que ese oficial fuera, después de entregado, sometido a tortura y fusilado. Es crimen contra la humanidad, es crimen contra el derecho de gentes, contra el derecho de guerra y, por supuesto, esto sucedió.
A lo mejor hay una parte interesada que quiere intervenir. Uh-huh. Puede haber todo tipo de reclamaciones procedente pues desde Cuba a la Argentina. Uh-huh. Puede haber reclamaciones procedentes, como ha dicho Albert, de Sudán. Puede haber reclamaciones procedentes de Marruecos. Puede haber reclamaciones procedentes de Argelia. Sí, no, se abren muchas puertas. Tenemos que ir terminando, entonces hay... Muy breve os pregunto. Sabéis que la ONU ha desmentido que Israel hubiera bombardeado una escuela de la ONU en Gaza y además, por otra parte, ha acusado a Hamás de haber robado ayuda humanitaria. UNRWA hoy ha cesado su actividad aduciendo esta acusación. Sí, pero a mí, no sé, ¿os ha sorprendido? La pregunta es muy sencilla. ¿Os ha sorprendido no verlo publicado en absolutamente ningún medio de comunicación? A última hora. En La Razón salió nada más. Por cierto, que un oyente escribía un mail muy gracioso a la radio y decía: uy, qué sorpresa, la UNRWA no se había dado cuenta que su edificio seguía en pie todo este tiempo. Qué casualidad, ha sido un despiste. Pero vamos a ver, yo voy a... Bueno, si hay tiempo... Hay breve voy tiempo, a comentar sí. Una cosa. ¿En qué cambia eso? El hecho, es decir, niños murieron no dentro del edificio, sino fuera, en la calle, ¿no? Es decir, bueno, lo cambia el hecho, vale, Israel no, a sabiendas no atacó el edificio de la ONU, ¿no? Uh-huh. Pero estaba ahí tirando cohetes a sitios donde se sabía que había niños. Es decir, vale, ¿nos felicitamos por eso? No sé qué, es mi pregunta. ¿Para ti no hay una diferencia entre el hecho de no atacar, Israel en general estaba atacando Gaza sabiendo que iba a haber muchas casualidades civiles. Entonces, dentro de eso, es un matiz. Vale, no atacó directamente a sabiendas una escuela de la ONU, ¿no? La pregunta es, y es muy simple. ¿Ha empleado Israel toda su potencia de fuego? Porque hay algunos que emplean toda la que tienen. Imaginaros un solo cohete disparado desde Irán. Bueno, tenemos que ir terminando. No quiero que terminemos sin haceros la pregunta. ¿Quién va a ganar? ¿Netanyahu o Tzipi Livni? Bueno, o Ehud Barak o Israel Beiteinu, no sé. Ha habido Lieberman, tal vez sea un poco exagerado, pero yo sé que es un poquito arriesgado, pero venga, arriesgaros para que os lo pueda reprochar después. Albert. No, yo la verdad es que no puedo porque parece que hay un empate, ¿no? Yo la verdad es que mi pregunta... Es quién va a gobernar, no quién va a ganar. No. Mi pregunta sería, si viene Netanyahu, ¿qué tipo de cambios podemos esperar? Realmente es una pregunta para mí. Es decir, realmente no lo visualizo. Eso sería. Israel está, por enésima vez, ejerciendo una democracia, libertad de expresión y al mismo tiempo afrontando una guerra que tiene características distintas a lo que fueran guerras convencionales. Uh-huh. El problema es lo que va a pasar y va a ser, me temo que ya falta poco tiempo para que venzan todos los plazos. Falta muy poco tiempo. Bueno, pero no me estáis diciendo ninguno de los dos quién creéis que va a ganar. Qué manera tan cruel de escaparos a esta pregunta. Muchísimas gracias. Di, rápido, nos vamos. Livni de momento le ha dicho a Netanyahu que a qué teme para entrar en debate con ella. Sería magnífico verlas a los dos en el gobierno debatiendo. Bueno, señoras, señores, muchísimas gracias, Jorge, Albert, a los dos. Shabbat Shalom, ya saben, seguimos aquí en Radio Sefarat para ustedes.